El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, en este hermoso día que el Señor nos permite estar de pie. Gracias por la misericordia del Señor, que hoy podemos ver la luz de un nuevo día. Y hoy queremos tomar el tiempo de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y queremos hacerlo de una manera diferente. Y queremos hacerlo por segmentos donde quiero hablar acerca de la salvación. O hablemos de salvación. Realmente, ¿qué significa la salvación y para qué? Por lo tanto, entonces, es necesario ir a la palabra del Señor para que tenga una base bíblica y así de esa manera podamos comprender por qué la salvación. Antes de comenzar a hablar acerca de, hablemos de salvación, quiero tomar un momentito para orar, para pedir al Señor su dirección y que juntos podamos aprender acerca de este tema. Así que me acompaña en oración pedir al Señor que esta palabra, la palabra de Dios, haga su efecto en muchos corazones. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento que vamos a estudiar tu palabra, que es viva y es eficaz, que es contundente, que nos encara y que nos habla de la realidad de la vida. Y por lo tanto, Señor, que te pedimos la sabiduría, el entendimiento, para que podamos compartir esta palabra poderosa que nació de lo profundo de tu corazón para nosotros, para este tiempo. En el nombre precioso de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que sea de mucha bendición para los oyentes. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 2. Quizás usted está muy familiarizado en este versículo, pero a manera de inicio quiero tomar estos versículos porque quiero que hablemos de salvación. Y quizás muchos de ustedes ya tienen experiencia a hablar acerca de esto, pero es un tema interesante que quizás muchos no lo puedan comprender. Muchas personas dicen, ¿por qué de salvación? ¿Y para qué es la salvación? ¿De qué se trata todo esto? Para eso entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos dice la Escritura de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Entonces, cuando habla de salvos, habla de salvación, significa que algo sucedió antes de llegar aquí. Y para eso entonces necesitamos ir al origen, dónde se originó realmente el pecado y por qué de la salvación. Y vamos a ir al libro de inicio, Génesis, en su capítulo número 1, versículo 26. Quiero hablar desde el principio. Y la razón es que, ¿cuál fue el plan original de Dios? ¿Con qué propósito Dios hace un ser humano? ¿Cuál fue el plan divino desde su origen? Y el versículo 26 del capítulo 1 dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Había un plan divino. Y la razón que Dios hace al hombre, porque en su soberanía, Él quiso hacer un ser humano. Entonces ahí estamos en la tierra porque hay un propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos multipliquemos en la tierra. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen. Lo creó conforme a su semejanza. Que se enseñoreara en todo lo que Dios había creado ya previamente. Dios quería que el hombre fuera su administrador de los bienes que él tuviera, porque él dice que se enseñoreara de todo lo que él había creado, de que él administrara los bienes de Dios. Hasta ese momento estaba bien. Dios lo había hecho, había un ser humano ya en la tierra. Él empezó a experimentar de lo que Dios había hecho. Quizás no había entendido el plan divino de Dios, pero estaba en la tierra ya. Empezó a ver lo que había a su alrededor. Y es más, lo hizo con esa capacidad, lo hizo con esa sabiduría, porque para ser un administrador se necesita tener la capacidad. Entonces, cuando vemos todo esto que Dios hace, después en el verso 28 dice que Dios los bendijo y les dijo que se fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra y la sojuzgaran y se enseñoraran en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero en el capítulo 2, Dios le habla al hombre y le da un mandato divino que estaba al hombre a obedecer o desobedecer. Porque ahí lo que quiere decir es que Dios lo hace a que tenga un libre albedrío, para que él pueda ya tanto obedecer lo que Dios había dicho o desobedecer lo que Dios había dicho. En el verso 15 al 17 y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pongan mucha atención de lo que está diciendo. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo que hace un administrador es guardar, es vigilar, es estar pendiente de los bienes de su amo. El versículo 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces Dios dice que lo puso en el huerto. Pero también le dio un orden, que de todo árbol del huerto podía comer, todo lo que estaba en el huerto, pero menos del árbol del bien y del mal. Porque ciertamente si él comiese de ese árbol, iba a morir.
no solamente en un término espiritual, sino físicamente. Entonces había algo que el hombre que tenía que tomar la decisión, tenía que guardarse. Dios le habla al hombre, lo pone con el plan, con el propósito de que pudiera vivir en el huerto para siempre, de que pudiera estar en el huerto para siempre, de que pudiera comer de todo lo que estaba ahí, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Es que el hombre tenía que cumplir con la orden de Dios, con la advertencia de Dios. Por lo cual entonces surge ahora lo que es la tentación. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué el hombre no se guardó? ¿Por qué el hombre no hizo caso a su Creador? ¿Por qué no trató de guardar lo que Dios quería para su vida? Pensemos por un momento, si el hombre no hubiese pecado, la condición humana no estuviera como está en este tiempo. La condición de los humanos fuera diferente, porque el plan divino fue estropeado en el huerto del Edén. Ahora, ¿cómo entonces se produjo la tentación? El capítulo 3, usted sabe ya cuando Dios hizo al hombre, Él dice, no era bueno que el hombre estuviera solo, le hizo una ayuda idónea a su esposa, para que ella pudiera acompañarlo, para que pudiese cumplir el deseo, el propósito de Dios, que hubiesen seres humanos en todo el planeta Tierra. Entonces en el capítulo 3, después ya que todo esto sucede, viene la desobediencia del hombre. Y en el versículo 6, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Qué pasó con el hombre que no pudo cuidar de su ayuda idónea? Pero el versículo 9, verá que es lo que dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios le había dicho que todo lo que estaba en el huerto podía comer. Pero ¿qué sucedió aquí? Ahí es donde el pecado entra. El pecado es la desobediencia. El pecado es no obedecer a su Creador, el cual se produjo un abismo profundo, el cual el hombre no pudo comunicarse más con Dios. Aunque Dios tiene control de toda su creación, aunque Dios ama su creación, pero Él no pudo sostener. ¿Por qué razón? Y este es el caso que estamos viviendo. ¿Por qué de la salvación? ¿Por qué tenemos que hablar de salvación? Es que el pecado vino a destruir la relación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, entonces, hay un gran vacío en el corazón del hombre que nadie lo puede llenar. No lo pueden llenar las drogas, no lo llenan las mujeres, no lo llena el dinero, no lo llenan las amistades. Hay un vacío en el corazón del hombre que nadie puede ocupar ese lugar hasta que Jesús venga a su corazón.
Pero para eso, en este tiempo entonces, el hombre comenzó a sufrir los estragos del pecado. El hombre comenzó a ver que lo que produjo el pecado se enseñoreó en su corazón. Ahora su mente ya no era una mente saludable. En su mente ya pasaban cosas malas porque el pecado se había enseñoreado. Entonces, la humanidad ha venido sufriendo por causa de la desobediencia. La desobediencia lo que produce es enemistad con Dios. Por lo tanto, entonces, por eso es que teníamos que llegar aquí al origen. Que Dios hizo al hombre con muchas habilidades, el cual todavía lo tiene hoy. Pero el pecado ha limitado a que el hombre pueda relacionarse con Dios. Y por esa razón entonces tenemos que hablar de salvación. ¿Dónde comenzó el origen del pecado? El hombre cedió a la desobediencia, y por lo cual entonces ahora todos nosotros venimos de una raza caída. Y al venir de una raza caída, ¿quién puede pagar el precio de ese pecado? ¿Quién puede pararse en la brecha y decir, yo pago por ese precio? Ningún ser humano lo puede hacer. Por esa razón, entonces, si hablamos de salvación, necesitamos comenzar con el hombre, con Adán. Y por esa causa, todos nosotros venimos a ser ahora pecadores, desobedientes. Y déjeme adelantarle, no importa que si usted sea buen vecino, no importa si usted sea buen ciudadano, el cual es bueno, no importa si usted sea dadivoso, que ayuda a los demás. Usted puede tener todas estas cualidades, y es buena, déjeme decirle. Pero si Jesús todavía no ha entrado en su corazón, usted sigue siendo un pecador. Que al morir hay solamente dos lugares: vida eterna o condenación eterna. Entonces, la palabra del Señor nos dice que se hizo este origen por la desobediencia del hombre. El pecado ha arrasado con todo. ¿Se da cuenta en los últimos tiempos, los últimos días? Cómo el pecado ha arruinado a la familia. Cómo el pecado ha arruinado a jóvenes, adultos. Cómo la maldad se sigue multiplicando. Es por causa de la desobediencia del ser humano. Por eso iniciábamos en Efesios capítulo 2, verso 8, cuando dice que por gracia soy salvo. Por gracia, por medio de la fe, venimos a ser salvos. Y esto es un regalo de Dios ahora, que Él nos dio a su Hijo en propiciación, para que por medio del sacrificio de Él podamos ser salvos. Entonces, no por obras, sino más bien por la gracia y por la fe que es en Cristo Jesús. Más adelante vamos a continuar hablando acerca de la salvación. Vamos a tocar temas importantes que nos van a ayudar a entender, a comprender por qué y para qué es la salvación. Así que no se pierda el próximo segmento, que continuaremos hablando
de la salvación. Y si tiene alguna pregunta, puede suscribirse en la parte de abajo, escríbanos y yo voy a estar respondiendo sus preguntas, las dudas que usted tiene. Así que Dios me los bendiga, cuídense, sigan las reglas y adelante en la fe en tiempo de cambios. Les habló el pastor Carlos Fuentes. Pasen un feliz día.